vamos a hablar sobre el famoso mito, el que ahora se está dudando a cada segundo más, de la muerte de Hitler en Berlín, en el búnker famoso, junto a Eva Braun. Así que lo tenemos a Marcelo García acá en línea. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bueno, intentando desentrañar este tema de Hitler, deambulando por el mundo sin ningún tipo de problema después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, mira, como yo siempre planteo, lo importante es la documentación. Si Sí, se refiere a la muerte de Hitler, eh, arrancamos al revés, digamos, decimos concretamente que no hubo nunca, ni hay hasta ahora al menos, ninguna demostración, ninguna prueba física o de ningún otro tipo, sobre todo física, que afirme la muerte de Hitler y de Eva Braun en el búnker de Berlín. ¿Sí? sí. No hay. Inicialmente y sobre todo del lado británico, se pretendió cerrar el caso de la muerte de Hitler con un informe hecho entre gallos y medianoche por un oficial británico, que hace un reporte oficial, y que en muy pocos días, en base a un recorrido que él hizo por el búnker ya destruido en el final de la guerra, y con muy pocas herramientas a mano, determina que la historia, lo que después se divulga con la historia oficial sobre la muerte, indicando que Hitler se había suicidado, que también lo había hecho su mujer Eva Braun, y que los dos cuerpos habían sido quemados, incinerados en el patio de la Cancillería, ¿sí? En el patio trasero de la Cancillería. Ujú. Esto después se pretendió reforzar con la aparición de una fotografía de un supuesto Hitler muerto, con un disparo en la frente. Es muy conocida esta foto, se puede ubicar en Google fácilmente, Sí. y también se puede advertir que claramente no es Hitler ese hombre que está allí, que sí estaba en la Cancillería, y que esa sí es la parte en donde empieza a aflorar la verdad en esta cuestión, porque ese hombre era Ferdinand Beissel, que era uno de sus tantos dobles, ¿sí? En reducidos ámbitos se sabía de la presencia de este hombre. Esa famosa foto de el, entre comillas, Hitler muerto en el búnker, es la de Ferdinand Beissel, ¿sí? Que era quien estaba en ese momento en el búnker. Eh, por otro lado, la teoría de la incineración de los cuerpos, es también muy débil. ¿Por qué? Porque, digamos, un cuerpo se reduce a cenizas, con otro método, no prendiendo los fuegos. Es imposible hacer cenizas de un cuerpo prendiendo los fuegos simplemente, ¿sí? Claro. Siempre hay una manera de ese cuerpo terminar identificándolo, y eso no se logró porque no eran esos cuerpos. Sí se encontró en el búnker el cuerpo incinerado de Goebbels, que de eso incluso hay fotografías, hay mucha documentación de eso también, pero no el de Hitler. Entonces, por ese lado tenemos que no hay una demostración cabal de la muerte de Hitler en el búnker. Después, con los años, se esgrimió otra razón, que era la de el cráneo que exhibieron durante mucho tiempo los soviéticos en Moscú, con un disparo en la cabeza, que siempre se lo presentó como el cráneo de Hitler, y que durante años después se descubrió, incluso reconocido por los propios soviéticos, que era un cráneo falso, digamos, un cráneo de una mujer, ¿sí? Que Ujú. no era claramente Hitler. Claro. Así que todas las versiones que llevaban a decir, bueno, estas son las pruebas para demostrar la muerte de Hitler, se cayeron por su propio peso, digamos, no tenían sustento. Entonces, por ese lado, digamos, si lo que necesitamos es documentación, no la tenemos, ¿sí? No hay nada
sobre la muerte de Hitler. Tampoco hay una tumba, no hubo un cuerpo, nada Claro. por el estilo. En cambio, en contrapartida, sí tenemos mucha documentación. Yo de hecho la tengo, la consulto permanentemente, y sobre todo los documentos que desclasificó el FBI en el año 1998-99, por allí, que son entre 700 y 800 páginas desclasificadas, algunas todavía con tachaduras, típico de algunas desclasificaciones, con alguna parte de la información que no se termina de revelar, pero en general los documentos se leen y se entienden perfectamente, y de esos documentos prácticamente la mitad o un poco más refieren al escape de Hitler, ¿sí? Sí. Y al seguimiento que la inteligencia estadounidense y la británica hacían del líder nazi a partir del final de la guerra y durante muchos años, ¿sí? Para que tengas una idea, los documentos del FBI con relación al seguimiento de Hitler después de la guerra llegan al menos hasta el año 1972. 1972. Ah, la pelota. Sumado a, si querés después ahondamos un poquitito, profundizamos un poco más en el contenido de alguno de esos documentos, Sí. pero hay uno que destaca mucho, que muestra una fotografía de Hitler junto a un ex oficial de las SS, Philippe Citroën, y lo curioso es el lugar y la fecha que se identifica en ese documento como con la presencia de Hitler, ¿no? El lugar es Tunja, que es una localidad en Colombia, Uh-huh. y la fecha es junio de 1954, ¿sí? 9 años después de la finalización de la guerra. Claro. ¿Sí? El reporte que antecede a esa fotografía, que es impactante, se lo ve a Hitler con un aspecto muy similar al conocido, con menos cabello, un poco menos de cabello, junto a un oficial que efectivamente había escapado después de la guerra y estaba en Colombia, eso está constatado también. Y el encuentro se habría dado en un lugar que se llamaba Residencias Coloniales, que era un lugar muy apartado, prácticamente en medio de la selva. Sí. Y bueno, allí se relata el encuentro de algunos ex oficiales o ex colaboradores del nazismo que estaban ocultos allí con una visita que hizo Hitler en ese año. ¿Sí? Incluso en el documento, que yo lo tengo, como vos decís, en mi Instagram, figura un nombre con el que se hizo conocer allí durante esa visita, y era Adolf Schüttelmacher. Hitler habla, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, hay mucha más documentación sobre la supervivencia que sobre la muerte, que de hecho hay nula información, no hay nada, ¿sí? Entonces, por ese lado, yo abono a la teoría de que Hitler no murió en el búnker de Berlín. ¿Y paso por Argentina? ¿Hay algún registro? Sí, bueno, de esos documentos, la práctica mayoría habla de su paso por la Argentina. Ajá. ¿Sí? Desde su llegada, hay un documento que es del 14 de julio de 1945, un par de meses después de la finalización de la guerra, que detalla la llegada de un submarino a las costas de la Patagonia. Específicamente en ese documento se menciona al submarino U-530 que había llegado, que llegó poco después, fue el primero de los dos que se entregó en la base de Mar del Plata. Uh-huh. Entre julio y agosto, finales de julio y agosto, llegaron el U-530 a la base naval de Mar del Plata, se rindió, y luego llega el U-977, ¿sí? También llegan las mismas circunstancias, con una tripulación muy joven, con muchos daños, digamos, de estructura de las naves, en fin. Y en ese primer documento del 14 de julio se menciona al submarino U-530 como el del traslado de Hitler a las Patagonias,
Incluso se da en ese documento, que es muy, muy, muy interesante, muy curioso, el nombre del militar argentino que encabezaba la comitiva de recepción de esa gente que llegaba en submarinos, que era el general Justo León Bengoa, ¿sí? Bengoa era, para aportar algún dato más, una persona muy cercana al coronel Juan Domingo Perón, ¿sí? Del GOU, el Grupo de Oficiales Unidos. Sí. Y en ese documento norteamericano de julio se lo identifica como el hombre encargado de recibir a Hitler y a Eva Braun en las costas de la Patagonia, ¿sí? Así que, digamos, hay muchísimo. Después se habla sobre el Hotel Edén en Córdoba. Hitler tuvo un breve paso por ahí, pero hay un documento o dos, si mal no recuerdo, uno seguro, en donde se hace toda una reseña de quiénes eran los dueños del Edén, que eran Walter y Ida Eichhorn, su esposa. Era un matrimonio alemanes que habían comprado hacía mucho tiempo el Hotel Edén ahí en La Falda, y que eran inocultables nazis. De hecho, habían financiado, habían entregado su cuenta completa a Hitler antes de su asunción al poder, antes de su llegada al poder. Y eso, incluso hay una carta que es conocida, de agradecimiento de Hitler a la familia Eichhorn por el sostenimiento económico para su campaña política. Se menciona a ellos como protectores también de Hitler en Córdoba. Se habla de distintos pasos por distintas zonas de la Patagonia. Sí. En fin, hay muchísima documentación que da cuenta de el seguimiento de Hitler. Esto es importante, que no es lo mismo que perseguirlo. Claro. ¿Sí? Los aliados ganadores de la guerra, pero fundamentalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, estaban en pleno conocimiento del escape de Hitler, y había sido acordado antes del final de la guerra su escape, como fue acordado el de muchísimos otros nazis, ¿sí? Claro. Ya lo hemos hablado en otra oportunidad, ya hablamos de la llegada de nazis a la Argentina, de otros, en otro momento lo hemos hablado, pero sí. Esto era parte de un plan que después se fue desvaneciendo, se cayó, ¿sí? Pensando en lo que era la posguerra, y la posibilidad valiosa para Estados Unidos e Inglaterra de tener a Hitler vivo, preservado, ubicado, ¿sí? Que no era para detenerlo, sino para tenerlo cuidado en una eventual confrontación, en este caso contra la Unión Soviética, en pleno apogeo de la Guerra Fría, ¿sí? Claro. Había un plan que sobrevolaba que tenía que ver con esto. Luego la realidad fue demostrando que las cosas cambiaron. Hitler perdió interés, perdió fuerza, perdió salud, y perdió lugar dentro de la estructura del nazismo de posguerra, cuyo fuerte principal eran las cuestiones financieras y económicas, ¿sí? Y en ese criterio muchos otros altos jerarcas, entre ellos Martin Bormann, falsamente dado por muerto en el final de la guerra, pero que sobrevivió y que incluso llegó a Sudamérica y también a la Argentina, sí. Eran los que cortaban el bacalao en ese momento, y bueno, la situación después cambió y no se dio ese plan que se había elucubrado inicialmente, ¿no? Vos sabés que mientras vos hablás, sí, yo pienso en el papel del Mossad o la incipiente Israel, digamos, de esa época, sí, porque justamente fueron agentes israelíes los que anduvieron de caza, digamos, de nazis por el mundo, y que se les escapara o dejaran a Hitler vivo me llama mucho la atención también, ¿no? Sí, bueno, pero por mucho tiempo vos pensás que hablamos del Mossad, de inteligencia del Estado de Israel, que recién fue creado en 1948, tengamos en cuenta eso. Pero a tantos, ¿no? Tantos que
por alguna razón u otra, digamos, o no vieron determinadas cuestiones o no le prestaron atención de manera deliberada. Digamos, es un caso típico el de los Estados Unidos y el de Gran Bretaña, claro, ¿sí? Que de hecho permitieron a su vez el escape de otros, ¿sí? Que están constatados. A la Argentina también ha llegado nazis que han venido protegidos por Estados Unidos y por Inglaterra, porque, insisto, privaba mucho más ese plan para la posguerra que todas las cuestiones anteriores, ¿sí? Pasa siempre, ¿sí? sí, Los que eran buenos en un momento pasan a ser malos y los que eran malos en un momento pasan a ser buenos según la conveniencia de quien decida eso, ¿sí? Es así. Lamentablemente es así. Así que, a ver, el Mossad, después de la creación del Estado de Israel, obviamente activa todas estas cuestiones. No era sencillo, seguramente no era sencillo ni para un organismo de poder como ellos, sí, con los medios necesarios, por la sencilla razón de que había mucha protección, sí, para esta gente. No habían venido a la buena de Dios y en esfuerzos solitarios, sí. Había toda una estructura, un aparato, sí, que había permitido el escape de los nazis después de la guerra. Y naciones poderosas detrás, sí, con intereses mucho más poderosos, porque esto hay que decirlo, mucho más poderosos para ellos, según su criterio, que el encontrar la verdad. claro. ¿Sí? Bueno, a ver, convengamos que, lo hablamos en algún momento, fue muy importante el aporte de los científicos nazis, los adelantos que había hecho el nazismo a nivel técnico también en Sí. Alemania preguerra y durante la guerra, que se peleaban tanto los soviéticos como los americanos Sí. por tener bueno, justamente la bomba atómica, todo este tipo de situaciones que se fueron, de cuestiones que fueron sumando los países, entonces eran un elemento valioso, ¿no? Para los Sí, intereses de cada potencia. eran herramientas para conseguir la supremacía de unos contra otros, ¿sí? A Claro, Argentina también llegaron muchos técnicos y muchos científicos claro, que obviamente no eran criminales de guerra, ¿sí? También, ojo, hay que separar la paja del trigo acá en estas claro, cuestiones, ¿sí? sí, sí, Por supuesto, habían adherido al nazismo, eran oficiales de la Wehrmacht o incluso algunos de las SS, sí, bárbaro, pero no todos esos científicos, esos técnicos, ingenieros, en fin, diseñadores de aviones, bueno, en fin. claro, No, el no famoso, todos habían sido, el no estoy pulqui, defendiendo el régimen nazi, queda claro, pero digo, no todos no, estaban en la misma categoría de criminales de guerra, no, ¿sí? pero te decía, Eso hay que Marcelo, reconocerlo. el famoso pulqui, el avión, digamos, Sí. que se fabricó en Córdoba, era hecho Bueno, por, ahí vinieron a Córdoba y en esa época y acá quiero hacer la aclaración y nuevamente a ver, sobre la diferencia entre científicos o técnicos o gente experimentada claro, en este tipo de cuestiones y un criminal de guerra, ¿sí? No sí, es sí, lo sí, mismo Mengele, Eichmann, ¿sí? Klaus Barbie, que eran encargados de la matanza de millones de personas en campos de concentración, trabajo, exterminio, en el régimen nazi, que Kurt Tank o Reimar Orten, como vinieron acá a la Argentina a trabajar a Córdoba. claro, Eran dos ingenieros aeronáuticos, diseñadores de aviones, sí, bueno, sí, diseñaron aviones para el Luftwaffe, sí, claro, como también hubo diseñadores norteamericanos que diseñaron los aviones que tiraron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, sí, claro, o sea, eran diseñadores de aviones. Entonces, toda esa camada de gente, que no fueron los únicos, yo creo que era valiosa, digamos, en la posguerra para cualquier país y había que hacer esa salvedad. De hecho, sucedió así, digamos, ¿no? Esa gente no fue ni condenada, ni era sospechada ni siquiera de estar involucrada en crímenes o en matanzas o en deportaciones de gente. No, su métier iba por otro lado. claro, no, Entonces hay que hacer eran esa salvedad. técnicos De científicos, hecho, los Estados Unidos terminaron condecorando en el propio Capitolio a Werner von Braun. Werner von Braun fue un oficial de las SS, jefe de cohetería de Hitler en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el diseñador
de las bombas B1 y B2 que caían durante un año seguido sobre Londres. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y fue designado después de la guerra como parte de la operación llamada Paperclip, en donde los Estados Unidos reclutaron y hicieron ingresar a sus fronteras a centenares y centenares y centenares de nazis, y estoy mencionando en este caso a Wernher von Braun, que fue el director de la NASA y el hombre que dirigió la NASA cuando Estados Unidos llegó a la Luna. Claro. ¿Sí? Entonces, digamos, Wernher von Braun tampoco era un criminal de guerra. Claro, claro. ¿Sí? No era un criminal de guerra. Los países se disputaban la contratación de ese tipo de gente porque los hacía dar unos cuantos pasos hacia adelante en materia tecnológica, industrial, científica, y eso mismo hizo Perón también en algunos casos, bueno, estos que nombramos, ¿no? Sí. Reimar Orten, Kurt Tank en la materia de aeronáutica, ¿sí? Fundamentales también para la creación de una fuerza aérea argentina moderna, que en ese momento era vista de reojo incluso por los Estados Unidos. Vos nombraste el avión Pulqui, era un avión ultramoderno para la época, el Pulqui 2, o sea, bueno, muchos otros que después siguieron desarrollando ellos. En fin, hubo de todo, ¿no? Hubo de todo. Claro, no, es que en esa corriente, como decís vos, de personas que interesaban por su capacidad técnica, Sí. ahí es donde se fueron colando, digamos, los jerarcas como los criminales de guerra, Sí. para poder esconderse, ¿no? O sea, aprovechando Claro, ese sí, por río de supuesto, científicos. por supuesto. Claro. Y muchos llegaban con los mismos contactos o con las mismas relaciones, nada más que las finalidades eran totalmente distintas. Unos realmente decidían escapar, eludir a la justicia, y salvarse, y otros, como en estos casos que te estoy nombrando, de los casos de la aeronáutica, de la aviación, sí. Se reinsertaban, digamos, de un modo distinto y seguían con sus ocupaciones como habían tenido en Europa en tiempos de la guerra, ¿no? Eran muy distintas las situaciones. Marcelo García, la verdad que charlar con vos es un camino de ida, como dicen, porque es muy interesante todo lo que contás, pero bueno, el tiempo, viste, el tiempo es como dicen ustedes en televisión, el tiempo es tirano, así que te agradecemos muchísimo en serio por darnos estas precisiones, por contarnos un poco de la historia que está registrado, pero que muchos, la gran mayoría no conocíamos, así que te agradecemos muchísimo. Bueno, bienvenido. Bueno, buenísimo. Cuando guste, ya sabes que estoy abierto a que sigamos charlando de estas y otras cuestiones. Y le decimos a la gente que tu Instagram es Marcelo, a ver si lo digo bien, ¿no? Marcelo.garcia.escritor. Así es. Ahí está. Y lo mismo pueden ubicarme también en YouTube, igual, sí. Marcelo García Escritor, ¿sí? Sin los puntos, y ahí pueden encontrar mucho material, cosas que produzco para el canal, cosas mías aparte, ahí tienen mucha información para empezar a desandar este camino de descubrir la llegada de nazis y su relación con la Argentina. Y además seguirte en el canal 26 los días sábados, si no me equivoco, ¿no? Claro, sí, estoy con el programa de 26 Historia cada sábado a las 19, media hora.